Bien, estamos iniciando la sesión ordinaria del Comité Morena Tijuana Centro, Felipe Carrillo Puerto. Y en nuestro calendario de charlas vamos a tocar una charla que ya teníamos programada desde antes y que va a exponer el maestro Miranda. El maestro Miranda nos va a hablar ahora sobre por dónde empezar. Por dónde empezar un texto de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Y bueno, va a ser una exposición relativamente breve, pero muy puntual. Vamos a escucharlo, entonces vamos a pasarle los micrófonos al maestro. Saluda y entra. Bien, pues buenos días, buenas tardes a todos. Siguiendo con nuestro taller de la revolución de las conciencias, el día de hoy vamos a tratar un tema de Lenin, un artículo que se llama ¿Por dónde empezar? Antes de empezar a desarrollarlo, vamos a ubicarlo en el contexto histórico concreto en que fue desarrollado. Eso es bien importante. Y eso es una parte del planteamiento táctico, estratégico que tenía Lenin de siempre estudiar la coyuntura histórica en que se encontraba para ver cuáles eran las acciones políticas a realizar que correspondieran a esas situaciones concretas. Entonces, Lenin planteó lo siguiente. Esto lo planteó entre mayo y diciembre dentro de una serie de artículos, entre ellos por dónde empezar, el contexto histórico en que se encontraba Rusia en aquel entonces. Y dice, en aquel periodo, la situación en Rusia se caracterizaba por el ascenso del movimiento revolucionario dirigido contra el zarismo y todos los vestigios del feudalismo que frenaban el desarrollo económico y político del país. Pero todas estas organizaciones no estaban unidas entre sí y se rezagaban del ascenso espontáneo de las masas. Era necesario unificar todas las fuerzas socialdemócratas revolucionarias, desplegar la lucha contra los métodos artesanos, las vacilaciones ideológicas y el economicismo. Ante la socialdemocracia se planteaba con creciente imperiosidad la tarea de fundar el partido proletario capaz de encabezar la lucha de la clase obrera en la próxima revolución. Entonces, el artículo ¿Por dónde empezar? Lo escribió en mayo de 1901. Y habría que agregar a lo anterior que en ese entonces, pues la industria en la Rusia era bastante precaria, no estaba muy desarrollada. Entonces, por eso la lucha en ese momento era contra el zarismo en ese momento. Bien, dice, ya entrando al artículo. Contiene respuestas a los problemas más importantes del movimiento socialdemócrata de Rusia en ese tiempo, el carácter y el contenido principal de la agitación política, las tareas de organización y el plan para estructurar un combativo partido marxista para toda Rusia. ¿Qué hacer? Se planteó Lenin. Y aquí fue cuando se hace esa pregunta. ¿Qué hacer? Que fue cuando después en otro artículo llamado así, pues ya desarrolla bien todos los aspectos teóricos, políticos, organizativos que consideró él. Bien, pero aquí ya se preguntó, ¿qué hacer? Se trata de un sistema y de un plan de actividad práctica y debemos reconocer que este problema del carácter de la lucha y de sus métodos, fundamental para un partido de acción, sigue sin resolver y suscita todavía serias divergencias que revelan una lamentable inestabilidad y vacilación del pensamiento. Nos sigue diciendo, pero cambiar, no digamos en 24 horas, sino incluso en 24 meses de criterio
acerca de si hace falta en general, siempre y en absoluto, una organización combativa y una agitación política entre las masas, es cosa que solo pueden hacer personas sin principios. Es ridículo hablar de situación distinta, de alternación de periodos. Laborar para crear una organización combativa y hacer agitación política es obligatorio en todas las circunstancias, monótonas y pacíficas, en cualquier periodo de decaimiento del espíritu revolucionario. Es más, dice Lenin, precisamente en tales circunstancias y en tales periodos es necesario de una manera especial el trabajo indicado, pues en los momentos de explosiones y estallidos es ya tarde para crear una organización. La organización debe estar preparada para desplegar inmediatamente su actividad. En esta situación, todo el que sea capaz de observar las condiciones generales de nuestra lucha, sin olvidarlas en cada viraje del desarrollo histórico de los acontecimientos, debe ver con claridad que nuestra consigna en el momento actual no puede ser, esto es muy importante, no puede ser lanzarse al asalto, sino organizar debidamente el asedio de la fortaleza enemiga. Exhortar a formar una organización revolucionaria capaz de unir todas las fuerzas y de dirigir el movimiento no solo nominalmente, sino en realidad. Es decir, capaz de estar siempre dispuesta a apoyar toda protesta y toda explosión, aprovechándolas para multiplicar y reforzar los efectivos que han de utilizarse en el combate decisivo. Nunca se ha sentido tanto como ahora la necesidad de completar la agitación dispersa, efectuada por medio de la influencia personal, de hojas locales, folletos, etcétera, con la agitación regular y general que solo puede hacerse a través de la prensa periódica. No será exagerado decir que el grado de frecuencia y regularidad con que se publica y difunde un periódico puede ser la medida más exacta de la seriedad con que está organizada esta rama de nuestra actividad combativa, la más primordial y urgente. Y nos sigue diciendo, y el primer paso para eliminar esta deficiencia, para transformar, dice, los diversos movimientos locales en un solo movimiento de toda Rusia, debe ser la publicación de un periódico para toda Rusia. Necesitamos sin falta un periódico político. Esto es muy importante. Y nos dice, la misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir ideas, a educar políticamente y a conquistar aliados políticos. El periódico no es solamente o no es solo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también, y esto lo subrayo, un organizador colectivo. Es un organizador colectivo. Y más adelante nos sigue diciendo, esta red de agentes será precisamente el armazón de la organización que necesitamos, lo suficientemente grande para abarcar todo el país, lo suficientemente vasta y variada para instaurar una rigurosa y detallada división del trabajo, lo suficientemente firme para saber proseguir sin desmayo su labor en todas las circunstancias y en todos los virajes y situaciones inesperadas, lo suficientemente flexible para saber
De un lado, rehuir las batallas en campo abierto contra un enemigo que tiene superioridad aplastante de fuerzas cuando concentra estas en un punto. Y para saber, de otro lado, aprovechar la torpeza de movimientos de este enemigo y lanzarse sobre él en el sitio y en el momento en que menos espere ser atacado. Bien, con esto concluyo el resumen que hice sobre el artículo por donde empezar, donde considero, donde considero lo más importante, lo que rescato. Entonces, por su atención, pues muchas gracias. Muy bien, vamos a las cuestiones sobre el TRP. Más adelante hablaremos ya de la grabación de cuestiones ya domésticas del comité. Muy breve, pero muy pues, de- eh, el próximo miércoles nos reunamos en una ordinaria del libro ¿Qué hacer? Así se llama el libro, ¿verdad? Y aquí estará la compañera exponiéndolo junto con que lo vamos a leer y vamos a aportar. ¿Alguna aportación, pregunta al maestro sobre el punto? Lenin anduvo de la Seca a la Meca por muchos años huyendo. ¿Dónde estaba cuando escribió este artículo? No, no lo sé. No. No, no, no. Pues Está exiliado. puede ser o en algún lugar de Rusia también batallándola, ¿no? ¿Algo más? Pues solamente hace que será un mes y medio, en YouTube cité por dónde empezar de Lenin y la verdad el artículo que planteaban ahí en YouTube no me gustó para nada. Y tiene muy poco que ver con lo que plantea ahorita el compañero Miranda. Que no ¿Sí? nos puso el libro de qué hacer, sino el antecedente. Sí, sí, por dónde empezar, pues. Yo hace muchos años, leí, estudié en grupo, el qué hacer, y tiene mucha similitud, con el qué hacer. Claro, es el antecedente. Ujú. Bien, yo leí el otro libro que tiene y empieza a desmenuzar de una forma como un cirujano, ¿verdad? Partiendo cada aspecto que habrá que afirmar para poder realmente que logre el objetivo, el que hacer rumbo a una revolución socialista, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la gente no está acostumbrada a leer y empieza a ver la minucia, ¿no? El desbrozar paso por paso, dice, bueno, pues esto es un laberinto, ¿no? Bueno, es que si no fuera por esa reflexión, pues no se llegaría a nada en el método científico, porque Lenin está empleando el método científico, ¿no? De buscar las causas, los efectos, la dialéctica de las contradicciones en el mismo proceso. Y entonces eso le da luz al asunto. Y por eso llegó a triunfar la Revolución Rusa, ¿no? Que fue interrumpida o traicionada por el compañero Stalin, ¿no? Cuando se puso ahora sí que a la manera de los nuevos déspotas y le dio para atrás a algo que venían diciendo los verdaderos bolcheviques que fueron fusilados por él, que la revolución debería ser permanente, que no se debería estancar en un solo país, que debería trascender las fronteras y ahí ir avanzando. Por la simple razón de que si hay una sola isla, ya se llame en territorio ruso o en el Caribe, pues se va a ver vulnerada por todos los, diríamos, países capitalistas que van a tratar de vulnerarla, ¿no? Que van a tratar de bajarla del penco para que no siga el ejemplo del resto de la humanidad y entonces se acabe el negocio de la gandalla de los grandes capitales, como lo vemos ahora en las guerras próximas. Bien, creo que vamos a acabar aquí con nuestro pequeño eh, eslabón que vamos a ir encadenando hasta llegar a una teoría más amplia y ver los títulos también más amplios de otros autores, tanto de aquella época como de ahora, respecto al profesor que ahora se está dando en una situación desventajosa, ya que están cayendo como fichas de dominó todos los países que alguna vez tuvieron una brizna de progresistas. No voy a nombrarlos, ya lo vamos a decir más adelante, pero hay una lucecita allá en el túnel
con respecto a Colombia, donde si no matan a Márquez, él va a ser el nuevo presidente de Colombia. Y ¿qué otro va a haber? Brasil. Brasil va a batear de nuevo el jonronero Lula. Y bueno, todos, hasta los derechosos más derechosos, van a votar por Lula. ¿Por qué? Pues porque ven al norte y van a ver ven ese Concord que se está cayendo, ¿no? Y Lula es el presidente del BRICS, ahora creo. Entonces dice, oye, nosotros no queremos de poner países, líderes, queremos hacer negocios, ¿no? Como lo están haciendo los chinos, pues, que no están deponiendo a nadie y que están haciendo los negocios en el mundo de sus alrededores y que no se meten en una guerra, además, ¿no? Directamente, como Rusia lo está haciendo allá en Ucrania, pero ya un poco me salí de la carretera. Aquí la dejamos. ¿Tiene algo que decir el compañero economista? Aquí puros economistas. Flor también estudió algunos años economía y siempre sería bueno enfocar todo nuestro discurso con respecto a cuáles son las variables económicas que están ocasionando la debacle ahorita en los países del norte, por ejemplo, ¿no? Y mire, yo durante muchos años, yo escuché que, las posiciones reformistas eran, la descalificaban las posiciones reformistas. Y, y yo, dentro de mi madurez, por ejemplo, Lula da Silva, eh, no cabe duda que es un reformista, pero pues no por eso lo vamos a descalificar, ¿no? Entonces, porque siempre no, que es reformista y y ya de ahí ya, pero no hay análisis, no hay nada, pues nomás descalifican y no proponen nada, ¿no? Los que izquierda, claro. Maestro, para que concluya todo lo que dijimos, para ya cerrar este capítulo. Sí, no, nada más agregar que en este artículo, que fue en 1901, tenemos que ubicarnos en qué contexto histórico concreto se realizó, como ya lo mencioné al principio, ¿verdad? Que fue en la época del zarismo, que fue un régimen absolutista. Entonces, ante esa situación, Lenin, gran estratega, pues necesitaba crear una organización de acuerdo a las condiciones económicos, sociales en que se encontraba Rusia, para que el movimiento revolucionario pudiera, avanzar. Y el movimiento revolucionario en ese entonces, como aquí mismo se menciona, se encontraba disperso. Entonces, es una de las primeras tareas. Entonces, en este artículo se plantea cuáles son los problemas que existen y que hay que atacar, y que más adelante, en otro artículo, que es el que va a desarrollar la compañera, que es el que hacer, y ahí puntualiza cómo ir resolviendo cada uno de estos aspectos. Entonces, hasta ahí le dejaré. Muchas gracias, maestro. Con esto concluimos esta breve exposición y la próxima semana la compañera Flor Campay Villalobos va a exponer el libro del qué hacer también de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Gracias.